Imagina una profecía sellada en pergaminos sagrados, oculta durante siglos en los archivos más secretos del Templo de Jerusalén. Los nombres en esos pergaminos: Joaquín y Ana. Pero no los Joaquín y Ana que conoces de las tradiciones religiosas. Esta es la revelación de un plan cósmico tan profundo que cambió el destino de toda la humanidad. ¿Por qué esta historia fue deliberadamente borrada de los registros oficiales durante casi 2000 años? ¿Qué secreto tan devastador llevaron Joaquín y Ana hasta sus tumbas? ¿Cómo es posible que los padres de María guardaran una verdad que cambiaría todo lo que creemos saber sobre el sufrimiento divino? Hay una verdad silenciada, guardada en las sombras durante milenios. Una verdad que explica por qué algunas personas deben caminar por valles más oscuros antes de alcanzar montañas más altas. ¿Qué vieron exactamente Joaquín y Ana en las visiones celestiales que nunca fueron registradas? ¿Qué palabras del ángel Gabriel nunca fueron compartidas con el mundo? ¿Y por qué los primeros cristianos decidieron proteger este secreto? Esta noche descubriremos el misterio que ha permanecido oculto en los corazones de dos almas elegidas para cambiar el destino eterno de la humanidad. Querido hermano, querida hermana, prepárate para conocer el secreto que Joaquín y Ana guardaron como el tesoro más sagrado. Si ya sientes que tu alma se despierta ante esta revelación, regálanos un me gusta y suscríbete para más misterios bíblicos que transformarán tu fe. Porque lo que estás a punto de escuchar sanará cada herida de espera que llevas en tu corazón. Ponte cómodo. Cierra tus ojos y respira profundamente. Deja que la paz de Dios llene cada rincón herido de tu alma. Lo que viene es más que una historia. Es una revelación que ha esperado siglos para llegar a tu corazón. Si has pasado por temporadas donde Dios parecía silencioso, esta historia fue preservada específicamente para tu alma. Oremos. Padre Celestial, bendice este momento sagrado. Prepara mi alma para entender tu propósito eterno, incluso en mi dolor presente. En el nombre de Jesús, amén. En las montañas áridas de Judea, donde el viento llevaba consigo los susurros de generaciones pasadas y las oraciones no respondidas de siglos de espera, existía una aldea pequeña que guardaba el secreto más doloroso del corazón humano. Las casas de adobe se alzaban como testigos mudos del sufrimiento más puro que dos almas pudieron experimentar, sus paredes impregnadas de lágrimas secretas y oraciones susurradas en la madrugada. Pero aquí viene lo que nunca te contaron sobre este lugar aparentemente insignificante. Esta aldea no era cualquier lugar perdido en la geografía de Israel. Era el escenario elegido por Dios mismo para escribir la página más misteriosa de la historia de la redención. Cada piedra había sido colocada estratégicamente por la mano del Altísimo. Cada árbol seco plantado con propósito divino, cada grano de arena contado en los planes eternos para que se desarrollara el drama más profundo de la fe humana. ¿Sabías que existe un propósito divino específico detrás de cada lugar donde Dios permite que el sufrimiento se intensifique? Que hay geografías sagradas diseñadas por el cielo para forjar almas que cambiarán el destino de la humanidad. Lugares donde el dolor se convierte en el taller de Dios para esculpir corazones capaces de contener milagros imposibles.
Los arqueólogos modernos que han excavado en esta región han encontrado evidencias inexplicables, capas de tierra que muestran una fertilidad sobrenatural alternada con períodos de sequía absoluta, como si la misma tierra hubiera experimentado las estaciones espirituales de sus habitantes más famosos. Joaquín y Ana no lo sabían mientras caminaban por esas calles polvorientas, mientras sus pies tocaban el mismo suelo que habían pisado Abraham, Isaac y Jacob, pero estaban viviendo en el epicentro de un plan cósmico que trascendía infinitamente su comprensión humana. Pero, ¿por qué precisamente ellos? ¿Qué había en Joaquín y Ana que los convertía en candidatos para el honor más grande que cualquier pareja podría recibir en la historia? Joaquín no era un hombre común, aunque su humildad lo hacía parecer un campesino más. Los registros ocultos que han sobrevivido en los archivos más secretos del cristianismo primitivo revelan que desde su juventud había experimentado sueños proféticos que no comprendía completamente. Visiones nocturnas de una luz dorada que llenaba el mundo entero, emanando desde el vientre de una mujer cuyo rostro nunca podía ver con claridad, pero cuya presencia irradiaba una pureza que le quitaba el aliento. Cada mañana, Joaquín despertaba de estos sueños con lágrimas en los ojos y una sensación inexplicable de nostalgia por algo que aún no había sucedido. Era como si su alma recordara un futuro que aún estaba por escribirse, como si hubiera sido programado espiritualmente para reconocer y prepararse para un destino que trascendía su comprensión presente. Ana, por su parte, había nacido con lo que las mujeres ancianas de la aldea llamaban la marca invisible del cielo en su alma. Una sensibilidad espiritual tan profunda que podía percibir la presencia de ángeles antes de que se manifestaran visiblemente. Desde niña, cuando Ana entraba en oración profunda, las mujeres sabias notaban que incluso los animales se calmaban. Las plantas parecían inclinarse en su dirección, y había una paz sobrenatural que descendía sobre cualquier lugar donde ella derramaba su corazón ante Dios. Los registros secretos cuentan que, cuando Ana oraba con verdadera intensidad, las piedras del suelo donde se arrodillaba quedaban impregnadas de una tibieza celestial que duraba días. Las mujeres estériles de la aldea comenzaron a buscarla, no porque supieran conscientemente por qué, sino porque algo en su espíritu reconocía que ella tenía una conexión especial con el cielo. Pero aquí está el secreto que cambió todo lo que pensábamos saber sobre los propósitos de Dios. Su esterilidad no era un castigo divino como todos creían, no era una maldición sobre su linaje como susurraban los vecinos. Era una preparación sobrenatural, una purificación ordenada por el mismo Dios para preparar el recipiente más sagrado que jamás existiría sobre la tierra. ¿Te das cuenta de cómo opera Dios en las dimensiones que no podemos ver? Permite que las almas más puras experimenten el vacío más profundo para que puedan contener la plenitud más grande. Ordena que los corazones más nobles pasen por el quebrantamiento más completo para que puedan ser moldeados para propósitos eternos. El vientre de Ana necesitaba vaciarse de todas las posibilidades humanas, purificarse de toda concepción natural, limpiarse de cualquier vestigio de lo ordinario para que pudiera albergar lo que sería completamente extraordinario, la futura madre del Salvador del mundo. Cada mes que Ana no concebía, cada ciclo que se completaba sin el milagro esperado, cada día que se levantaba con la esperanza renovada solo para acostarse con el corazón quebrantado una vez más, era un día más en el proceso de santificación más meticuloso de la historia humana.
Mientras la comunidad veía fracaso, Dios veía preparación. Mientras los vecinos susurraban sobre maldiciones, el cielo celebraba cada etapa completada de un plan que cambiaría el destino eterno de toda la humanidad. ¿Sabías que en los archivos celestiales cada lágrima de Ana era registrada no como evidencia de abandono divino, sino como ingredientes sagrados para el milagro más grande que jamás se manifestaría? Sus lágrimas no se perdían en el suelo árido de Judea, eran recogidas por ángeles y mezcladas con ungüentos celestiales que prepararían su alma para contener la presencia más pura que jamás habitaría en un ser humano. Si esta revelación está tocando algo profundo en tu corazón, si reconoces este patrón divino operando en tu propia vida, no olvides suscribirte porque lo que viene te mostrará exactamente cómo Dios convierte tu mayor dolor en tu mayor propósito. Los años pasaron como siglos interminables. Cada amanecer traía una nueva oportunidad para la esperanza, y cada anochecer la enterraba un poco más profundo. Ana había desarrollado un ritual silencioso. Cada mañana, antes de que Joaquín despertara, se levantaba y colocaba sus manos sobre su vientre vacío, susurrando oraciones que mezclaban súplica con rendición, esperanza con aceptación. Joaquín, observando a su esposa desde la distancia respetuosa que el amor verdadero sabe mantener, sentía su propio corazón quebrarse un poco más cada día. No era solo el deseo de ser padre lo que lo atormentaba, era el ver cómo el dolor estaba refinando a Ana hasta convertirla en algo que él apenas podía comprender. Algo tan puro y elevado que a veces se preguntaba si era digno de estar a su lado. Pero en los registros celestiales, cada día de esterilidad en la vida de Ana era registrado como un día más de preparación completada. Cada lágrima había limpiado una impureza más del vaso de su alma. Cada momento de espera había expandido su capacidad de contener lo divino. Cada noche de dolor silencioso había tallado un espacio más profundo en su corazón para que pudiera albergar no solo un hijo, sino la madre del Hijo de Dios. Las mujeres de la aldea, que al principio habían ofrecido compasión y consejos, comenzaron a evitarla. No por crueldad, sino porque la presencia de Ana había comenzado a irradiar una intensidad espiritual que las hacía conscientes de sus propias impurezas. Era como estar cerca del fuego, beneficioso pero intenso. Los hombres, incluyendo algunos de los líderes religiosos, comenzaron a murmurar que quizás Joaquín debería considerar tomar otra esposa. Después de todo, argumentaban, si Dios había cerrado el vientre de Ana durante tantos años, tal vez era una señal de que debía buscar descendencia en otra parte. Pero Joaquín, cuyo corazón había sido moldeado en el mismo fuego espiritual que refinaba a su esposa, respondía con una firmeza que sorprendía incluso a los ancianos más sabios. Mi esposa es un regalo de Dios para mí. Si Él ha cerrado su vientre, es porque tiene un propósito que trasciende nuestra comprensión. No la cambiaría por todas las mujeres fértiles de Israel. Estas palabras, aparentemente simples, eran en realidad declaraciones proféticas. Joaquín estaba proclamando, sin saberlo completamente, la fidelidad que sería necesaria para criar a la mujer que daría a luz al Salvador. ¿Entiendes lo que estaba sucediendo en el plano invisible? Mientras la aldea veía una tragedia que se prolongaba, Dios estaba orquestando la preparación más meticulosa para el milagro más importante de la historia. Cada día de dolor era un día más de purificación. Cada noche de llanto silencioso era una noche más de santificación.
Cada momento de espera aparentemente infructuosa era un momento más de preparación para contener la eternidad. Llegó una noche que sería diferente a todas las anteriores. Una noche donde la oscuridad parecía más densa, más cargada de presencia espiritual, como si el mismo aire estuviera embarazado de eternidad. Ana había pasado el día en un ayuno que no era solo abstinencia de comida, era una abstinencia del mundo mismo, un retirarse tan completo de lo temporal que su alma parecía flotar en una dimensión diferente. Joaquín dormía el sueño de los justos, pero Ana sabía que el sueño no vendría esa noche. Algo en su espíritu, una inquietud que no era ansiedad sino anticipación celestial, le decía que había llegado el momento para el que había estado siendo preparada sin saberlo durante todos estos años. En esa noche de quiebre total, Ana tomó una decisión que desafiaría todas las tradiciones de su época y que revelaría la profundidad de su desesperación sagrada. Decidió ir al templo, no durante las horas permitidas para las mujeres, no con las ofrendas prescritas por la ley, sino en la madrugada más oscura, con el corazón como única ofrenda y las lágrimas como único perfume sagrado. El camino al templo nunca le había parecido tan largo ni tan corto a la vez. Cada paso era un acto de fe que desafiaba la lógica. Cada respiración, una oración que ascendía directamente al trono de Dios. Las calles de Jerusalén, normalmente llenas del bullicio de peregrinos y comerciantes, yacían en un silencio sobrenatural, como si toda la ciudad hubiera sido vaciada para que ella pudiera caminar sola hacia su encuentro con el destino. Pero aquí está lo que los textos oficiales nunca registraron, lo que fue deliberadamente omitido de los registros para proteger el misterio. Cuando Ana entró al atrio de las mujeres, algo imposible de explicar con palabras humanas comenzó a suceder. Las antorchas del templo, que habían sido encendidas horas antes por los levitas según el ritual diario, comenzaron a arder con una luz que no era de este mundo. Una luz dorada que parecía emanar no de las llamas, sino del mismo corazón de Dios. El aire del templo se volvió espeso de presencia divina, tan denso que Ana podía sentirlo en su piel como una sustancia casi tangible. Era como si estuviera respirando la misma atmósfera del cielo, como si las dimensiones se hubieran adelgazado hasta el punto donde lo terrenal y lo celestial se tocaban. Ana se postró sobre el suelo frío de mármol del templo, pero ya no era solo Ana la que se postraba. Era toda mujer que había esperado, toda alma que había confiado contra esperanza, toda fe que había sido probada en el fuego del aparente abandono divino. Sus oraciones comenzaron como susurros quebrantados, pero pronto se convirtieron en algo completamente diferente. No eran las súplicas desesperadas de una mujer estéril buscando consuelo personal. Eran las intercesiones proféticas de alguien que había sido elegida para cargar con el dolor de toda la humanidad femenina, de todas las madres que habían llorado, de todas las mujeres que habían esperado contra esperanza. Señor Dios de Israel, clamaba Ana con una intensidad que hacía temblar su voz. Tú que conoces el secreto de cada corazón, que ves las lágrimas que nadie más ve, que escuchas los gritos silenciosos que ni siquiera nosotras mismas entendemos. Si hay un propósito en este dolor que me consume, si hay una razón para esta esterilidad que me define ante los ojos del mundo, revélamela. No oro solo por mi vientre vacío, Señor. Oro por todas las mujeres que han esperado.
Oro por todas las promesas que parecen dormidas. Oro por todos los propósitos divinos que están ocultos detrás del dolor humano. ¿Sabías que hay oraciones que trascienden las necesidades personales y tocan el corazón mismo del plan cósmico de Dios? Oraciones que no solo piden bendiciones individuales, sino que interceden por los propósitos eternos que Dios tiene para toda la humanidad. La oración de Ana esa noche no era solo sobre Ana, era sobre el plan de redención que había estado oculto en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Mientras Ana derramaba su alma ante el Altísimo, algo extraordinario comenzó a suceder en el plan invisible. Los ángeles que custodian los secretos más sagrados del cielo comenzaron a descender, no visiblemente, pero de una manera que Ana podía sentir hasta en sus huesos. Era como si toda la hueste celestial se hubiera inclinado para escuchar esta oración que había esperado siglos para ser pronunciada con tal pureza. Y entonces sucedió lo que cambiaría no solo la vida de Ana, sino el destino de toda la humanidad. Mientras Ana oraba con una intensidad que parecía quemar su alma desde adentro, una luz comenzó a manifestarse en el lugar santísimo del templo. Una luz que atravesó el velo prohibido, que traspasó todas las barreras ceremoniales, que ignoró todas las restricciones humanas y se extendió directamente hasta donde ella se encontraba postrada. El mismísimo ángel Gabriel, el mensajero principal del Altísimo, apareció ante Ana. Pero no era la aparición suave y consoladora que podrías imaginar si has visto representaciones artísticas dulcificadas. Era una manifestación de poder celestial tan intensa que Ana sintió como si su alma fuera a ser consumida por la gloria pura de la presencia divina. El aire mismo parecía cristalizarse alrededor del arcángel, y su presencia irradiaba una autoridad que hizo que los pilares mismos del templo vibraran en resonancia con su voz. Ana, mujer elegida desde antes de la fundación del mundo, resonó la voz de Gabriel con una autoridad que parecía provenir del mismo trono de Dios, haciendo que cada piedra del templo temblara en reconocimiento. Tu esterilidad ha sido vista en el cielo no como una maldición que debes soportar, sino como una preparación que debes completar. Las palabras del arcángel no solo llenaron el aire del templo, llenaron las dimensiones mismas del tiempo y el espacio, reverberando hacia el pasado donde habían sido planificadas desde la eternidad y hacia el futuro, donde se cumplirían en gloria. El vientre que ha permanecido cerrado por el poder del Altísimo será abierto por el mismo poder para albergar a aquella que será bendita entre todas las mujeres. Tu hija Ana será la elegida para ser la madre del Salvador del mundo, la nueva Eva que cooperará con Dios para deshacer lo que la primera Eva deshizo. ¿Puedes siquiera comenzar a comprender el impacto cósmico de esas palabras? Ana no solo estaba recibiendo la promesa personal de un hijo después de años de esterilidad, estaba recibiendo la revelación de que su hija sería la pieza central del plan de salvación para toda la humanidad. Su dolor no había sido sin propósito. Su espera no había sido en vano. Su fidelidad durante los años oscuros había estado forjando el recipiente más sagrado que jamás existiría, la futura madre del Hijo de Dios. Pero el ángel Gabriel no había terminado. La revelación más extraordinaria aún estaba por venir. Una verdad
tan profunda que cambiaría completamente la comprensión de Ana sobre el sufrimiento, el propósito divino y la cooperación humana con los planes eternos de Dios. Pero escucha con todo tu corazón, Ana, porque lo que estoy a punto de revelarte debe ser guardado como el tesoro más sagrado hasta que se cumpla el tiempo designado. El arcángel se acercó más, y Ana pudo sentir que no solo estaba en presencia de un mensajero celestial, estaba en presencia de alguien que había estado presente en los consejos eternos de Dios, que había escuchado los planes divinos desde antes de que el tiempo comenzara. Tu hija María será concebida no solo por medios naturales, sino por una intervención directa del Espíritu Santo en tu vientre. Será santificada desde el momento mismo de su concepción, preservada del pecado original que marca a toda la humanidad, preparada desde el vientre materno para su misión como la nueva arca de la alianza viviente. Por eso, Ana, tu esterilidad ha sido necesaria y sagrada. Cada año de espera ha sido un año más de purificación. Cada lágrima derramada ha limpiado el vaso de tu alma. Cada momento de dolor aparente ha expandido tu capacidad de contener lo que será completamente santo. Ana comprendió en ese momento que no solo había estado esperando un hijo, había estado siendo preparada para convertirse en la abuela del Salvador del mundo. Su sufrimiento no había sido un castigo que debía soportar, había sido una purificación que debía completar. ¿Entiendes ahora por qué esta revelación debía ser protegida con tanto cuidado? Si el mundo hubiera conocido desde el principio el propósito específico de la esterilidad de Ana, si hubieran sabido que cada día de su dolor estaba preparando el nacimiento de la futura Madre de Cristo, ¿cómo habría afectado eso al libre albedrío de todas las personas involucradas en la historia de la salvación? El secreto no era solo sobre Ana y Joaquín, era sobre proteger la pureza del misterio de la encarnación hasta que llegara el momento perfecto para su revelación. Si esta revelación está sanando algo profundo en tu alma, si reconoces tu propia historia de espera en la historia de Ana, déjanos un comentario contándonos cómo Dios está usando esta palabra para sanar tu corazón. Esa misma noche, mientras Ana regresaba del templo con el secreto celestial ardiendo en su corazón como un fuego sagrado que no se podía extinguir, Joaquín experimentaba algo que cambiaría su vida para siempre. No era consciente de la visión angelical que había recibido su esposa, pero el mismo espíritu que había hablado a Ana estaba preparando su corazón para recibir su propia revelación complementaria. Joaquín fue transportado en sueños más allá de las dimensiones del tiempo y el espacio, llevado por el poder divino hasta el trono mismo de Dios. Pero no era el trono terrible y temible que algunos profetas habían descrito. Era el trono de un padre amoroso que estaba a punto de revelar a su hijo adoptivo el papel que jugaría en el plan más hermoso de la historia. En esa visión profética, Joaquín se encontraba en un jardín que superaba toda descripción humana. No era el Edén que había perdido la humanidad al principio de los tiempos, sino el Edén restaurado y glorificado que vendría a través del sacrificio del Mesías. Cada flor irradiaba luz propia, cada árbol cantaba alabanzas silenciosas, cada gota de rocío reflejaba la gloria del Creador. En el centro de ese jardín había un árbol cuyas raíces no se extendían solo por la tierra, sino por el tiempo mismo. Joaquín podía ver cómo las raíces atravesaban generaciones, conectando a Abraham con su fe, a Isaac con su obediencia, a Jacob con su perseverancia
a David con su corazón conforme al de Dios, a todos los patriarcas y profetas que habían esperado la venida del Salvador sin verlo. Joaquín, hijo mío, resonó una voz que parecía venir desde el mismo corazón del universo, una voz que contenía todo el amor paternal que había existido y existiría. Mira este árbol y comprende el misterio que se ha revelado esta noche. Tus raíces se extenderán hasta el tronco de este árbol genealógico sagrado. Tu descendencia será la rama de la cual brotará la flor más hermosa de toda la creación, aquella que dará fruto al Salvador del mundo. No eres solo un hombre que recibirá un hijo, eres el eslabón humano elegido para conectar las promesas antiguas con su cumplimiento glorioso. Cuando Joaquín despertó de esta visión, no había duda en su corazón de que algo trascendental había ocurrido durante la noche. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, una luminosidad interior que solo aquellos que han contemplado la gloria divina pueden poseer. Ana, que había regresado silenciosamente del templo y se había acostado junto a él, despertó al sentir la presencia celestial que rodeaba a su esposo. Sin necesidad de palabras, ambos supieron inmediatamente que habían recibido revelaciones complementarias de la misma fuente divina. Era como si sus almas hubieran sido sintonizadas en la misma frecuencia celestial. Ana tomó las manos de Joaquín y al tocarse, ambos sintieron una corriente de poder divino que los conectaba no solo entre ellos, sino con el plan eterno de Dios. Con voz temblorosa de emoción y reverencia, Ana susurró: «Esposo mío, Dios ha visitado nuestro hogar esta noche de una manera que cambiará nuestras vidas para siempre». Joaquín, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una sonrisa que reflejaba la alegría del mismo cielo, respondió: «Y nos ha mostrado que cada día de nuestro sufrimiento tenía un propósito que trasciende todo lo que podríamos haber imaginado. Somos parte de un plan que comenzó antes de la creación y se extenderá por toda la eternidad». En ese momento de reconocimiento mutuo, mientras compartían las visiones que habían recibido, algo extraordinario comenzó a suceder en la habitación. El Espíritu Santo descendió sobre ellos de una manera tan tangible que su habitación se llenó de una presencia divina que podían casi respirar como si fuera aire celestial. No era solo un momento romántico entre esposos que finalmente recibirían el hijo que habían esperado. Era un acto de cooperación consciente y sagrada con el plan divino de salvación para toda la humanidad. Pero aquí está el secreto que cambia todo lo que creías saber sobre los milagros y la cooperación divina con la voluntad humana. La concepción de María no fue un evento instantáneo como la concepción virginal de Jesús. Fue un proceso sobrenatural que comenzó con una decisión consciente de Ana y Joaquín de entregarse completamente al plan divino que les había sido revelado. En el momento en que decidieron cooperar plenamente con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo comenzó una obra de purificación tan profunda que transformó no solo sus cuerpos, sino sus almas y espíritus. Era como si estuvieran siendo preparados para convertirse en los recipientes humanos más sagrados para albergar a quien sería la Madre del Salvador. Durante las semanas que siguieron a esa noche de revelación, Ana experimentó una transformación que era visible incluso para los ojos menos espirituales. Su rostro comenzó a irradiar una paz que trascendía la comprensión humana.
Sus ojos, que por años habían llevado la sombra del dolor, ahora brillaban con una luz interior que algunos describían como angelical. Joaquín también cambió de manera radical. El hombre que había cargado con la vergüenza social de la esterilidad de su esposa, ahora caminaba con la dignidad de quien conocía secretos celestiales. Su trabajo prosperaba no por esfuerzo personal, sino porque la bendición divina descansaba sobre todo lo que tocaba. Cuando finalmente llegó la confirmación de que Ana había concebido, el milagro que siguió superó todas sus expectativas más elevadas. Durante esos 9 meses de gestación, cosas extraordinarias comenzaron a suceder no solo alrededor de Ana, sino en toda la región donde vivían. Era como si el cielo hubiera decidido dar una muestra anticipada de la gloria que vendría cuando el Salvador mismo caminara por la tierra. Las plantas en el jardín de Ana florecían fuera de toda temporada natural. Los árboles que habían estado secos durante años comenzaron a dar fruto. Los animales salvajes se acercaban a su casa con una mansedumbre que desafiaba su naturaleza, como si reconocieran la presencia de algo sagrado en su vientre. Pero lo más extraordinario de todo era lo que Ana experimentaba en su interior. Podía sentir que la niña en su vientre tenía una conexión directa con el reino celestial. Había momentos durante sus oraciones matutinas cuando podía jurar que escuchaba cánticos angelicales que no venían del exterior, sino desde su propio ser. Era como si los ángeles estuvieran cantando directamente a la bebé en su vientre, preparándola espiritualmente incluso antes de su nacimiento. Las mujeres estériles de la aldea comenzaban a concebir simplemente después de estar en presencia de Ana. No era algo que ella hiciera conscientemente, era un efecto sobrenatural de llevar en su vientre a quien sería la mujer más bendita de toda la historia. Los enfermos buscaban su bendición y encontraban sanidad. Los matrimonios en conflicto encontraban reconciliación después de hablar con ella. Era como si María, aún en el vientre materno, ya estuviera intercediendo por la humanidad. ¿Sabías que María fue santificada y llenada del Espíritu Santo desde el momento mismo de su concepción? No fue solo concebida sin el pecado original que marca a toda la humanidad. Fue concebida con una plenitud de gracia sobrenatural que la preparó desde el vientre materno para su misión como la nueva arca de la alianza viviente. El nacimiento de María no fue simplemente el evento privado y silencioso que podríamos imaginar. En el momento exacto en que María llegó al mundo, los registros celestiales que han sido preservados en los archivos más secretos del cristianismo primitivo documentan que hubo una alineación cósmica que no se había visto desde la creación del mundo. Las estrellas se reorganizaron de tal manera que formaban una corona celestial sobre toda la tierra de Israel, aunque solo los ojos que habían sido purificados por el ayuno y la oración podían percibirla. Ana experimentó un parto completamente sin dolor, no porque estuviera exenta del sufrimiento humano que acompaña al nacimiento, sino porque la presencia divina que habitaba en María transformó incluso el acto del alumbramiento en una experiencia de adoración pura. En lugar de gritos de dolor, de los labios de Ana brotaron cánticos de alabanza que armonizaban con los coros angelicales que llenaban la habitación. ¿Sabías que, cuando María emitió su primer llanto en este mundo, ese sonido armonizó perfectamente con las alabanzas de los serafines que rodean el trono de Dios?
Los ángeles que habían estado esperando este momento durante siglos finalmente pudieron contemplar el rostro de quien sería la madre de su rey. Joaquín, que esperaba afuera según las costumbres de la época, sintió una paz sobrenatural inundar no solo su alma, sino todo su ser físico. En ese momento supo con una certeza que trascendía toda duda que su hija no era solo su hija, era la elegida del Altísimo para una misión que cambiaría el curso de la historia humana y cósmica. Las primeras palabras que María escuchó en este mundo no fueron palabras humanas pronunciadas por los labios de su madre, fueron bendiciones angelicales susurradas directamente a su espíritu por los arcángeles Miguel y Gabriel, que habían descendido para ser testigos de este nacimiento que había sido profetizado desde la fundación del mundo. Los elementos mismos de la creación respondieron al nacimiento de María. El viento se calmó en toda la región, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento ante la presencia de la nueva Eva. Las fuentes de agua comenzaron a brotar con mayor abundancia, simbolizando las gracias que fluirían a la humanidad a través de esta niña. Pero lo más extraordinario de todo era la transformación que se operó en Ana en el momento mismo en que María fue colocada en sus brazos. Ana sintió como si todo su ser fuera inundado por una comprensión sobrenatural de los planes eternos de Dios. Ya no era solo una madre que había recibido el hijo que esperaba, era la abuela elegida del Salvador del mundo, la mujer que había sido purificada durante años de esterilidad para poder criar a quien criaría al Mesías. 3 días después del nacimiento, mientras Ana amamantaba a María en la quietud sagrada de la madrugada, ocurrió la revelación final que completaría su comprensión del plan divino. El ángel Gabriel apareció una vez más, pero esta vez su presencia no era solo para Ana, era para toda la humanidad a través de ella, para todas las generaciones futuras que necesitarían entender el propósito cósmico detrás del sufrimiento redentor. Ana, mujer bendita entre todas las mujeres, dijo el arcángel con una voz que contenía toda la música celestial: mira a tu hija y comprende el misterio que se ha manifestado en ella. Esta niña será la nueva Eva, aquella que cooperará perfectamente con Dios para deshacer lo que la primera Eva deshizo con su desobediencia. Su sí al plan divino abrirá las puertas del cielo que habían estado cerradas desde el paraíso perdido. Su obediencia perfecta reparará la desobediencia que trajo muerte al mundo. Su pureza inmaculada será el templo donde habitará la segunda persona de la Trinidad. ¿Puedes comenzar a comprender la magnitud cósmica de esta revelación? María no era solo la futura madre de Jesús, era la nueva representante de toda la humanidad en su respuesta a Dios. Era la mujer que, a través de su fiat perfecto, permitiría que la divinidad se uniera a la humanidad de la manera más íntima posible. El ángel continuó con palabras que cambiarían para siempre la comprensión de Ana sobre el sufrimiento redentor. Y tú, Ana, has sido la jardinera del jardín más sagrado que jamás haya existido. Tu sufrimiento no fue castigo, fue cultivo. Tu esterilidad no fue maldición, fue preparación. Tu dolor no fue abandono divino, fue fertilización espiritual. Cada lágrima que derramaste regó el terreno donde creció la flor más hermosa de la creación. Cada noche de dolor preparó el suelo donde se plantaría la esperanza del mundo.
Cada día de espera, aparentemente infructuosa, expandió el espacio en tu corazón donde podría crecer la Madre del Salvador. En los meses que siguieron al nacimiento de María, algo extraordinario comenzó a suceder en toda la región donde vivían Ana y Joaquín. La aldea, que había sido testigo de años de aparente esterilidad, ahora se convertía en epicentro de milagros que atraían peregrinos de toda Judea. Las parejas estériles que venían a conocer a Ana comenzaban a concebir después de su encuentro con ella. Los enfermos encontraban sanidad simplemente al estar en presencia de la familia. Los corazones endurecidos por años de amargura se ablandaban al contemplar el amor que irradiaba del hogar de Joaquín y Ana. Pero el milagro más grande era la transformación de los corazones de aquellos que habían juzgado duramente a la pareja durante sus años de esterilidad. Los mismos vecinos que habían susurrado críticas ahora venían con lágrimas de arrepentimiento, reconociendo que su falta de comprensión había sido parte del dolor que Ana y Joaquín habían tenido que soportar. Las mujeres que habían evitado a Ana por vergüenza propia, ahora buscaban su amistad y consejo. Los líderes religiosos que habían sugerido que Joaquín tomara otra esposa, ahora reconocían públicamente que habían estado ciegos ante los propósitos divinos. Algunos de ellos comenzaron a experimentar visiones proféticas sobre el papel que esta niña jugaría en el futuro de Israel. La presencia de María en la comunidad había creado un campo de gracia sobrenatural que transformaba todo a su alrededor. No era solo una bendición para su familia, era un anticipo de las bendiciones que fluirían hacia toda la humanidad a través de su misión futura como Madre de Dios. Ana y Joaquín, conscientes de la magnitud de lo que había sucedido en sus vidas, decidieron dedicar el resto de sus días no solo a criar a María, sino a ser testigos vivientes del poder redentor del sufrimiento aceptado con fe. Su casa se convirtió en un centro de enseñanza espiritual donde Ana compartía con otras mujeres el secreto de cómo el dolor puede ser transformado en propósito, y Joaquín enseñaba a los hombres sobre la fidelidad que persevera más allá de la comprensión humana. ¿Sabías que Ana fue la primera persona en enseñar a María sobre su destino divino? Durante los años de formación de María, fue Ana quien preparó su corazón tierno para el día en que el ángel Gabriel le anunciaría que sería la madre del Salvador. María aprendió la obediencia perfecta a la voluntad de Dios observando la obediencia de Ana durante todos sus años de crecimiento. La sumisión gozosa que María mostraría cuando dijera: «Hágase en mí según tu palabra», fue cultivada en el jardín espiritual del ejemplo de su madre. Ana enseñó a María que el sufrimiento aceptado con amor se convierte en cooperación con los planes divinos. Le transmitió la sabiduría de que las bendiciones más grandes a veces vienen disfrazadas como las pruebas más difíciles. Le mostró que la fidelidad a Dios trasciende las circunstancias externas y se arraiga en la confianza absoluta en su bondad. Joaquín, por su parte, modeló para María lo que significa ser el protector terrenal de un tesoro celestial. Su devoción hacia Ana durante los años difíciles se convirtió en el patrón que María reconocería en José cuando llegara el momento de su propio matrimonio. Cuando Ana finalmente murió, sus últimas palabras fueron una profecía sobre el futuro de su hija. «María, hija mía, tu vientre será más bendito que el mío, porque albergará no solo al Hijo de la promesa, sino al Hijo de Dios mismo. Lo que comenzó en mi esterilidad se completará en tu fecundidad divina».
María, que había crecido escuchando las historias de los años de espera de sus padres, comprendió desde temprana edad que su propia vida estaría marcada por una cooperación especial con los misterios de Dios. Querido hermano latino, querida hermana de corazón que has llegado hasta este punto de la historia, ¿te das cuenta de lo que realmente has estado escuchando durante estos momentos? No solo la historia de Joaquín y Ana, sino el patrón eterno que Dios usa para escribir las páginas más gloriosas de la historia humana. La historia de Joaquín y Ana nos revela un patrón divino que se repite en cada vida que está destinada a ser parte del plan de salvación de Dios, un proceso que trasciende culturas, épocas y circunstancias. Primero viene la elección invisible. Dios escoge almas específicas para propósitos específicos, a veces sin que estas personas comprendan inicialmente por qué han sido elegidas. Después viene la prueba de la fe, el período donde parece que Dios se ha olvidado de nosotros, donde nuestras oraciones parecen perderse en el vacío, donde otros reciben respuestas mientras nosotros seguimos esperando. Luego viene la purificación a través del dolor, donde cada día de espera nos refina como oro en el fuego, cada lágrima derramada nos purifica como agua que limpia, cada momento de aparente abandono nos prepara para contener más de la presencia divina. Después llega la revelación del propósito, el momento cuando Dios nos muestra que todo nuestro sufrimiento tenía un significado específico en su plan eterno, cuando comprendemos que fuimos elegidos precisamente para esta prueba específica porque éramos los únicos que podíamos soportarla con fe. Finalmente viene la manifestación gloriosa, cuando el milagro que hemos esperado no solo se materializa, sino que supera infinitamente nuestras expectativas más grandes, cuando descubrimos que Dios estaba preparando algo mucho más glorioso de lo jamás podríamos haber imaginado. Si en este momento estás pasando por tu propia temporada de esterilidad espiritual, si has orado durante meses o años por algo que parece que nunca llegará, si has confiado en promesas divinas que parecen haberse olvidado en el corazón de Dios, quiero que sepas algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Tu esterilidad actual no es evidencia del abandono divino, es evidencia de tu elección divina. Dios no está tardando en responder, está perfeccionando su respuesta. No se ha olvidado de ti, te está refinando para algo que requerirá exactamente el nivel de fe y pureza que estás desarrollando en este proceso. El mismo Dios que transformó la esterilidad de Ana en el nacimiento de la Madre del Salvador, está obrando en tu situación en este preciso momento. Cada día que has esperado ha sido un día más de preparación celestial. Cada lágrima que has derramado en secreto ha sido recogida en los frascos de Dios y está siendo transformada en ungüento sagrado para el milagro que viene. Cada noche que te has acostado con el corazón quebrantado ha sido una noche más en que tu alma se expandía para contener la bendición que Dios está preparando. ¿Sabías que hay bendiciones tan grandes que requieren corazones específicamente preparados para recibirlas? ¿Que existen propósitos tan sagrados que solo pueden ser confiados a almas que han sido refinadas en el fuego de la espera fiel? Tu dolor presente no es tu destino final, es tu preparación divina. Mientras te preparas para cerrar este día y entregar tu corazón al descanso, quiero que lleves contigo esta verdad que transformará tu manera de ver tu propia historia. Tu historia de espera se está escribiendo en los registros del cielo con la misma importancia que la historia de Ana. Tus lágrimas están siendo guardadas en el mismo tesoro divino donde fueron preservadas las lágrimas de la futura abuela del Salvador. El mismo ángel Gabriel que visitó a Ana en su momento más oscuro, conoce tu dirección exacta y tiene un mensaje específico preparado para tu situación.
Tu milagro no solo está en camino, ya fue decretado en los consejos eternos de Dios antes de que el mundo fuera creado. Lo que estás experimentando ahora no es retraso divino, es timing perfecto para un propósito que trasciende tu comprensión presente. Y cuando llegue tu momento, cuando tu milagro se manifieste en toda su gloria, tanto tú como todos los que te rodean comprenderán que cada día de espera, cada lágrima derramada, cada noche de dolor valió absolutamente la pena. La esterilidad de Ana duró años, pero su fruto cambió la eternidad. Tu espera puede estar durando más de lo que esperabas, pero tu fruto será proporcional a la profundidad de tu preparación. Si esta historia ha penetrado las capas más profundas de tu alma, si sientes que el Espíritu Santo la usó para hablar directamente a tu situación de espera, si reconoces tu propia historia en la historia de Ana y Joaquín, no te vayas sin hacer algo que bendecirá tu propia vida. Primero, suscríbete a este canal, porque Dios está usando estos mensajes para preparar corazones como el tuyo para los milagros que vienen. Cada historia que compartimos es una pieza del rompecabezas que Dios está armando para sanar tu alma y fortalecer tu fe. Segundo, compártelo con alguien que sabes que está pasando por su propia temporada de espera. Puede ser esa persona que lleva años orando por algo específico, esa alma que está comenzando a dudar si Dios realmente escucha sus oraciones. Esta historia puede ser exactamente la palabra que necesita escuchar. Tercero, déjanos un comentario contándonos cómo esta revelación está impactando tu corazón. No tienes que compartir detalles íntimos, pero dinos si sientes que Dios usó esta historia para hablar a tu situación. Puede ser simplemente, esta palabra llegó en el momento perfecto, o necesitaba escuchar esto hoy. En tu pantalla aparecerán otros 2 videos que continuarán el proceso de sanidad que comenzó en tu corazón esta noche. Son historias de otras personas elegidas por Dios que pasaron por sus propios procesos de refinamiento antes de ver la gloria de sus propósitos divinos. Pero antes de que vayas, recibe esta bendición que viene directamente del corazón del Padre. Que así como Ana concibió a María después de años de espera aparentemente infructuosa, tú concibas y des a luz el milagro que Dios ha estado gestando en el secreto de tu corazón durante todo este tiempo de preparación. Que así como Joaquín vio convertirse su vergüenza en gloria, tú veas transformada tu actual situación de espera en testimonio de la fidelidad divina. Que así como la aldea entera fue bendecida por la presencia de María, todos los que te rodean sean bendecidos por el fruto que nacerá de tu fidelidad durante estos días difíciles. Y que cuando tu milagro se manifieste, la gloria sea tan evidente que tanto tú como todos los testigos declaren: esto solo pudo haberlo hecho Dios. Que el Dios de Ana y Joaquín, el Dios que transforma la esterilidad en fecundidad divina, te bendiga y te guarde durante todos los días de tu vida. En el nombre del Padre que planifica, del Hijo que redime y del Espíritu Santo que transforma. Amén y amén.